Estamos iniciando un grupo de charlas que tiene que ver con el desarrollo del trabajo que estamos haciendo como Partido Comunista de México Marxista-Leninista para avanzar en entender la situación que guarda la lucha de las mujeres. En esta ocasión hemos decidido plantear el tema del trabajo de cuidado. Como ustedes saben, hace 3 días, o tal vez no lo sepan, el día 26 de mayo, en el gobierno de la Ciudad de México, en la Asamblea, se acordó una nueva ley que tiene que ver con el trabajo de cuidado. Este acuerdo se derivó de una reunión que hubo en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, donde acudieron todos los países de América Latina y establecieron en términos formales un acuerdo en donde el gobierno mexicano se comprometía a avanzar en legislar en relación al trabajo de cuidado. Entonces, tal vez debiéramos de empezar por definirlo. Anteriormente nos referíamos a él como el trabajo doméstico. Después se refería como el trabajo doméstico y de cuidado. Y hoy se plantea un problema, yo creo que de manera más o menos avanzada. La OIT lo define como todas aquellas actividades que aseguran la reproducción humana y el sostenimiento de la vida, que favorece el desarrollo económico y social de las familias, que incluso resguarda la dignidad de las personas y que integra actividades de educación, de formación, de apoyo emocional para los integrantes de la familia y que en la medida en que se desarrolla el trabajo de cuidado, esto favorece el bienestar de todas las personas que integran un núcleo familiar. Sin embargo, esta nueva formulación, como la define la OIT, tiene sus antecedentes. Y tal vez el antecedente más importante es el que tiene que ver con la revolución bolchevique, donde se planteó que el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos o de los enfermos tenía que ser una responsabilidad social y no privada de las familias, y que en ese sentido debía de ser el Estado soviético y las organizaciones de los trabajadores las que se hicieran cargo de organizar y resolver de manera colectiva el problema de la alimentación, el cuidado de los niños, de la salud, etcétera. Otro antecedente importante se da después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania democrática, donde a raíz de la derrota en la guerra, las mujeres se organizan porque este, para esas fechas, al término de la Segunda Guerra Mundial, la población de Alemania estaba constituida en un 60% por mujeres, por las muertes que había habido de los soldados, pero además un buen porcentaje de esos hombres que habían regresado del frente, tenían algún grado de discapacidad. Entonces las mujeres toman en sus manos la organización de manera colectiva para organizar de la misma manera comedores comunitarios, lavanderías, la atención de los hijos, incluso algunos aspectos relacionados con la producción. A partir de esto se desarrolla esta concepción que ya dentro del capitalismo pues ha tenido siempre limitaciones porque depende de contar con los recursos necesarios para crear esta infraestructura que pueda garantizar el desarrollo del trabajo de cuidado de todas las familias. Eh, Otra posición que se plantea con respecto al feminismo
este pequeño burgués o al feminismo que levantan las organizaciones socialdemócratas o al feminismo estatal o progobernal, tiene que ver con darle un reconocimiento y visibilizar el trabajo de cuidado. Sin embargo, el problema pues no es visibilizarlo. Todas las mujeres que son quienes fundamentalmente desarrollan el trabajo de cuidado, pues saben que existe y incluso algunos programas de gobierno han pretendido remunerar a las amas de casa parte de este trabajo, como si eso resolviera el problema. Entonces, para plantearlo desde nuestra concepción, nosotros creemos que hay dos pilares que aseguran la emancipación de las mujeres. Uno, el más importante, es el acceso de las mujeres al trabajo socialmente útil, bien remunerado y con seguridad social, porque esto asegura la independencia económica de las mujeres, su participación dentro de las fuerzas productivas en el desarrollo de la sociedad y además, por otra parte, una condición para que esto sea posible es que se socialice el trabajo del hogar o el trabajo de cuidado, porque si esto no ocurre, las mujeres no solamente están explotadas a través del trabajo asalariado, sino que además padecen la opresión a partir de otras jornadas dentro del trabajo de cuidado y trabajo doméstico en sus hogares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la emancipación de la mujer, nos referimos, por un lado, al acceso al trabajo y por otro lado, nos referimos a la socialización del trabajo doméstico y de cuidado. La OIT hace un análisis de que precisamente a partir del desarrollo de la pandemia del COVID, esto genera una crisis sanitaria, social y económica en todo el mundo y que demuestra que el trabajo doméstico y de cuidado debe ser una responsabilidad social y no privada, que es urgente que todos los gobiernos inviertan en políticas públicas para que quiten la carga del trabajo doméstico a las personas que lo realizan de manera no remunerada, particularmente las mujeres y los niños y los adolescentes. Entonces, esto ha sido parte del discurso oficial de muchos gobiernos, incluyendo el gobierno de la 4T, pero el problema fundamental está en que este trabajo doméstico y de cuidado en su mayoría lo realizan mujeres y niñas. Esto hace que las personas que se dedican al trabajo de cuidado no remunerado tengan muy pocas posibilidades de acceder a un tipo de trabajo asalariado. Y cuando lo logran hacer, ese trabajo asalariado está en muy malas condiciones, es decir, es mal pagado, no tienen derechos laborales, solamente son empleos transitorios y en el sector informal. Entonces, ya sea una mujer que haga parte del trabajo doméstico en su hogar o en otro hogar que esté mal pagado, esto le impide estar en condiciones de poder acceder a otro tipo de empleo. Pero además la evita participar dentro de los procesos que tuvieran que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas para mejorar las condiciones de trabajo y defender los derechos laborales. Y una situación mucho más grave es que en algunos países, incluso la CEPAL establece que en 16 países de América Latina, el trabajo doméstico y de cuidado violenta los derechos de las niñas y de las adolescentes para garantizar el acceso a la educación
a la formación para el trabajo y al trabajo asalariado bien remunerado, porque ocupa tal cantidad de horas y las condiciones en las que se realiza este trabajo doméstico son tan precarias que entonces interfiere con el desarrollo normal de las niñas, los niños y los adolescentes. Se sabe que en México, entre los 15 y los 17 años, el 30.7% de las mujeres solo desarrollan trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Cuando esto se compara en relación al género masculino, este porcentaje disminuye a más de la mitad. De cualquier forma, tanto en hombres como en mujeres, el trabajo doméstico que desarrollan los niños y los adolescentes, las niñas y las adolescentes, impide el desarrollo normal de sus condiciones para acceder tanto a la educación como para tener mejores condiciones. La otra discrepancia radica en que eh, algunas iniciativas del gobierno hablan de compartir entre los géneros el trabajo de cuidado. Y entonces se hace mucha énfasis que las mujeres dedican en nuestro país hasta 3 veces más el tiempo que dedican los hombres para el trabajo doméstico y de cuidado, y que entonces el problema está en nivelar que tanto hombres o mujeres dediquen la misma cantidad de tiempo. Y esto es una trampa porque el problema no está ahí. El problema está en que debiera existir una infraestructura en la sociedad, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, que permitiera que el trabajo, independientemente de que lo realicen hombres o mujeres, se realice de manera social. Es decir, que exista la suficiente cantidad de centros de desarrollo y cuidado infantil, de casas de día para adulto, que la atención médica de los enfermos crónicos sea eficiente y oportuna, que haya centros de rehabilitación para las personas que tienen alguna discapacidad, que haya lavanderías, que haya comedores, que haya escuelas de horario completo, que los trabajadores pudieran comer en su trabajo, en comedores de su trabajo, porque esto sí aseguraría que el trabajo de cuidado se realizara y se resolviera socialmente. Pero si nosotros nos quedamos en la demanda de que solamente se nivele entre hombres y mujeres, estamos dejando atrás la responsabilidad que deben de tener los empleadores y los gobiernos para asegurar el trabajo de cuidado. Porque el trabajo de cuidado asegura que se puedan mantener las fuerzas productivas laborando. Entonces, no es una responsabilidad de las familias, es una responsabilidad social. Este desnivel entre hombres y mujeres no solamente pasa en México, ¿no? Por ejemplo, aquí la proporción es de 3 horas contra 1, la relación entre el trabajo doméstico de hombres y mujeres, pero en Egipto, por ejemplo, es 2 horas y media entre las mujeres de Egipto en relación a los hombres, pero por ejemplo en Alemania o en Suiza sigue habiendo también una desproporción entre hombres y mujeres. Y esto, bueno, se debe precisamente a que en todos los países las mujeres tienen menos posibilidad de acceder al trabajo salarial. Ahora, digamos, hay cosas que impactan también en cómo se desarrolla el trabajo doméstico y de cuidado. Y uno de los elementos más importantes que establecen hoy día Naciones Unidas, particularmente ONU Mujeres y ONU Hábitat, es que el cambio climático hace que el trabajo de cuidado y doméstico sea más difícil. Y hacen referencia en particular a las mujeres africanas, que hoy tienen que ocupar más tiempo para poder buscar y obtener agua para la atención de sus familias.
es decir, las sequías, ¿no? Los desalojos de las poblaciones por conflictos armados, hace que el trabajo doméstico sea cada vez más difícil de desarrollar. Y entonces, no solamente las guerras, sino también el cambio climático pone en condiciones más difíciles a las familias para poder solventar las actividades de trabajo de cuidado. Este, Aun y cuando se ha acordado una nueva ley en la Ciudad de México, esta tiene limitaciones muy amplias, ¿no? ¿A qué nos referimos? Cuando se aprueba esta ley, dice que van a establecer una cantidad infinita de recursos para abrir guarderías, centros de salud, casas de cultura, las utopías que tienen sus tortillerías, sus lavanderías y sus comedores. Pero si ustedes se dan cuenta, este mismo presupuesto es el que anuncian cuando les preguntan cuánto dinero destinan a la equidad de género y son los mismos recursos. Y cuando dicen cuánto destinan para la atención de las infancias y son los mismos recursos, ¿no? Y es evidente que todavía existe una gran demanda no resuelta, tanto para la atención de las mujeres trabajadoras como la atención de las mujeres que no desarrollan trabajo asalariado y que cada vez son más difíciles las condiciones para que las familias desarrollen este trabajo. Un problema muy grave es el problema de la movilidad, ¿no? Si nuestro centro de trabajo, nuestro centro de salud queda lejos de donde nosotros vivimos y hay problemas de transporte, pues no vamos a poder llevar a nuestro abuelo a la estancia de la casa de día para los adultos mayores, o si los centros de rehabilitación para nuestros familiares que tengan alguna discapacidad, tampoco lo podemos hacer. Entonces, es claro que esta demanda no está resuelta y una vez más existe una ley que, por más que esté escrita, no garantiza el problema de que sea resuelta de manera satisfactoria para resolver las necesidades de las familias, más aún cuando el presupuesto es el mismo presupuesto con el que dan cuentas alegres de que atienden el trabajo de cuidado, las políticas de género, la atención de las infancias, la atención de los adultos mayores. Es el mismo presupuesto que le dan componentes de diferentes modalidades para hacerlo. Con todo esto, ¿en qué queremos concluir? Uno, el trabajo de cuidado que involucra el trabajo de atención a los familiares, a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, a la alimentación, a la atención de la salud, es lo que permite que se mantengan las fuerzas productivas laborando. Este trabajo es una responsabilidad social y no privada. Y no es responsabilidad ni de las mujeres, ni se resuelve nivelando el tiempo que dediquen hombres y mujeres para realizarlo. Lo que lo resuelve es que el Estado y las organizaciones de los trabajadores lo resuelvan de manera colectiva. Dos, visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado, incluso darle un equivalente en el Producto Interno Bruto, si bien nos puede hablar de la magnitud de lo que produce el trabajo doméstico y de cuidado, no sirve en tanto de soluciones como dar becas rosas o dar ayudas a las amas de casa, ¿no? O exigir que el trabajo doméstico sea remunerado, porque esto no resuelve el problema. Seguiría manteniendo a quienes desarrollan ese trabajo fuera del trabajo asalariado, bien remunerado y con seguridad social. Tercero, no es una corresponsabilidad de las familias, de los hombres y de las mujeres, es una responsabilidad del Estado y de los empleadores. Y finalmente, el trabajo de cuidado
y doméstico que desarrollan los niños, las niñas y las adolescentes puede ser catalogado como trabajo infantil que impide el desarrollo normal de las mujeres, de las adolescentes y de los niños. Finalmente, la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, si bien representa un mínimo avance que está escrito en la ley, esto no asegura que se vaya a garantizar la responsabilidad social de atender el trabajo doméstico y de cuidado. Esta sería mi participación.